Amigas, amigos, ¿cómo están ustedes? Mucho gusto en saludarles en este que es el último programa del año del 2007. Digamos el Requiescat por el año que fenece, ¿verdad? Sí. Querido Manuel, mucho gusto saludarte. ¿Qué tal, Manuel Manuel? Munguía. Juanita Robles, mucho gusto. ¿Cómo está usted, señorita? Bien, licenciada gracias, Tepole? Bueno. Daniel Méndez Vivanco, mucho gusto, bienvenido Jorge. Nuevamente, muchas gracias. Jorge. Clemente Landa, señor profesor, ¿qué hay de bueno? Hola, Jorge. Pues que esto y que el otro, y ya se acabó el año 2007. Que nos ha dejado, ¿qué nos ha dejado? Sé que no Cosas dejó muy buenas. Una grilla negra, una burra negra. Que como decía mi querido amigo, ¿te acuerdas de cómo se llama el que cantaba esta canción? Miquel Laure también la cantó. No, también Benny Moré. Benny Moré, pero era el cantante de Guadalajara, tropicalísimo, por cierto, y que cantaba esta canción y que todavía es una... Él vive en Tony Camargo. Tony Camargo. Tony Camargo es el autor, o si no es el autor, es el que creó que la esta, puso de y moda. Cada año en esta época, sí. Ya no olvido el año viejo, porque me ha dejado cosas muy buenas. Los Rufino también. Hoy no olvido el llegaron a año grabar viejo, esta porque canción. me ha dejado cosas muy buenas. Me dejó la familia masiva y una grilla negra, me dejó sin blanca. Y la mente en blanco. Eso es lo que ya es una adaptación. Bueno, la pregunta fundamental que usted tendría que hacerse es este programa está grabado y entonces no hay llamadas telefónicas, nuestros compañeros y nosotros mismos andamos de vacaciones, pero en fin, si usted se quedó en casa, si usted está por ahí, bueno, lo acompañaremos con nuestro programa y nuestros comentarios y habría que pensar cómo le fue este año, qué pensó, nuevo gobierno, nuevo estilo o la continuación del anterior, la misma, iba yo a decir felina, pero no sé si se entienda. Sí. Felina es que, un felino Gata. es que, ¿gata? Usted lo dijo. La misma felina doméstica, nada más que vuelta por el otro lado. Sí, la misma gata, ya no. se dice la misma gata nada más que revolcada. Es decir, en realidad, los cambios que ha habido a México anunciados, no los hemos visto y habría que... cuando hay una cosa excepcional que se dijo cuando estaban las campañas electorales, esto no es política, es simplemente el enunciado de hechos, Una recapitulación. de hechos que sucedieron. Por ejemplo, se decía, si llega Andrés Manuel al poder es un peligro, porque los capitales se van a ir, porque ya no va a haber inversiones. El pánico, el miedo. No, porque la economía, vamos a entrar en un periodo como de depresión. Desaceleración. Desaceleración. Tres cosas fundamentales. Y es que ese cuate, Andrés Manuel, no vino. Y los capitales se van. Se están yendo. Y los capitales no llegan, otros, y hay desaceleración. Y los mexicanos además se van. Sí. Y el petróleo, sí, no es que yo tenga para terminar el año una pincelada de pesimismo, no, ni mucho menos. No. Por supuesto que no. Es de reflexión. Pero en serio, que todo lo que se temía que podría haber traído Andrés Manuel, Llegó. lo tenemos, llegó. Y ahora, recuérdense, nomás para terminar el capítulo político en un minuto, acuérdense cuando el señor Calderón dijo, voy a rebasar por la izquierda, lo cual decía, y yo lo entendí como diciendo, es una confesión tácita de que es de ultraderecha, porque si hubiese sido de izquierda No tendría por qué reubicarse. No. Siendo derechista, como usted propiamente sabe, doña Juanita, ¿no? Y también. Esa ave de tempestades que no llegó, pero llegaron sus tempestades. Bueno, entonces, en esa circunstancia dijo, voy a rebasar por la izquierda. No ha habido nada que justifique eso, ni mucho menos, ¿verdad? Nada. No, nada. Entonces sí, este año, digamos que hacemos un paréntesis para brindar por el año nuevo, para que estemos tranquilos, haciendo votos y cruzando los dedos, porque haya una mejoría en el próximo año. Lo cual está un poco, ¿cómo te diré yo? No como el que tenía mucho dinero, ¿está en qué? ¿Cómo era el que ¿De tenía? qué nacionalidad era? ¿De qué nacionalidad Chino. era? El chino. El chino. Está en chino. Porque si son las mismas personas, con la misma filosofía, y llevan todos la misma santa bendición que tú ya sabes,
Entonces sí está difícil. Ojalá y entonces pues un milagro, ¿no? Esperemos un milagro. Ya hubo el milagro mexicano, ¿verdad? Ya por Así los es. 60s. Así es. ¿Qué hubo? Un replanteamiento del manejo de la economía y dio algunos resultados Bueno, interesantes. El milagro mexicano al que se le llama es que la manera de medir el crecimiento económico de un país es a través del Producto Interno Bruto. Y eso lo van manejando por tasa cada año. En 1960, después de que viene Miguel Alemán y pone el famoso industrialismo de México, México creció durante 6 años más rápido incluso que Estados Unidos. Era lo que llamaban el desarrollo estabilizador. Sí, Esa fue la siguiente, el Esa siguiente fue la pasito, sí. siguiente. ¿Con quién fue? Con Echeverría todavía Echeverría. se alcanzó. Todavía. Sí. Pero a costa, y mucha gente lo decía en su momento, a costa de que se estaba creciendo basado en la explotación de las clases obreras. Estaban fregados. Estaban fregándose y llegó a lo que llegamos hoy, en el Sí, cual pero lo que pasa es que ahora las clases obreras no están muy bien y tampoco hay crecimiento. No. Ni desniégamelo, a ver. No, estamos eso. No, pero cuando dices, ahora se está midiendo los rendimientos de México en muchos de los aspectos y ya no ubicado en el Producto Interno Bruto, sino nada más en lo bruto, mano, porque sacamos, no funcionamos en nada. Nos acaban de decir que los niños de México no aprenden, La UNESCO que no lo sirven declaró. matemáticas, la UNESCO, la OCDE, Organización de los Países. ¿De qué nos sirve estar en los países más desarrollados del mundo, los 29 o 30, creo que son 30 países, si tenemos lugares tan ínfimos como sea, es decir, el último? En rendimiento escolar, el En último en rendimiento rendimiento escolar. escolar. Pero hay que decir, Pero es un en crecimiento desagravio de los desproporcionado. maestros y de la escuela, que no es su culpa directa de ellos, porque la educación comienza o debe comenzar en la casa, y la formación de valores y la constitución de la personalidad, que eso es educar. Lo que sucede es que los profesores tienen a su cargo a los muchachos unas pocas horas y el resto del tiempo están frente al Son televisor, responsabilidad con del el padre. iPod, ¿cómo se llaman los otros aparatos esos? Tenemos iPod, iPhone, está también la Y laptop. los Play. los voceros de la PlayStation. televisión comercial PlayStation. han estado duro y dale durante todo el final del año diciendo, mira nada más, no saben contestar ni siquiera esa pregunta, ni siquiera esa otra. Pero si les preguntas cómo se llama, cuál es el sobrenombre del equipo de fútbol X, te lo contestan de corridito. Porque los juegos eso es más lo que ellos les han avanzados. enseñado. Por ejemplo, pregúntame, los camoteros del videojuegos. Veracruz. Sí, del Veracruz, sí. Sí, Eso yo lo conozco, hasta yo lo conozco. sí, Y hay una- las águilas de... Del Zacatepec. Sí, ahí está. Bueno, Y hay una guerra de declaraciones también, porque se acordarán que la Secretaría de Educación Pública también fijó su postura diciendo que no eran tan estratosféricas, tan preocupantes esas declaraciones, esos datos que ha dado la OSD. Sin embargo, pues ahí queda en ese debate. sí, un hay gran que debate. mejorar el trabajo escolar, desde luego, pero la televisión no ha hecho el mea culpa que le corresponde. Decir, Ni lo hará. yo No, hombre, ni tengo lo hará. parte de la responsabilidad en eso porque, Sí. ¿sí? Y ya, No, fíjate que no se sostiene mucho tu tesis, mi querido Manuel. ¿por qué? Te voy a decir por qué. Porque la educación tendría la obligación espiritual y ética de frenar los estragos de la televisión. Nunca el No. secretario... No, espérate. No, a ver, ¿cuándo has oído que un secretario de Gobernación diga, me están pudriendo a los niños de México? ¿Cuándo ha dicho, les están enseñando una jerarquía de valores diferente, están pudriendo a la niñez? ¿Cuándo se ha quejado el secretario de Educación? Es secretaria, Porque ¿no? se- Secretaria. Josefina Vázquez. No te Nada fijes más. en las minucias, hombre, pues si no, no me dejas terminar. caray. Tú siempre te fijas en las minucias. Sí. El que sea secretario, el hombre que sea, el humano que sea secretario de Educación, desde hace 3 o 4 sexenios, nunca se ha parado a decir, la televisión nos está perjudicando. ¿Por qué no lo ha dicho? Porque no puede, o porque son cómplices. Al contrario, Que no le conviene, acude a no reuniones quiere. convocadas por las cadenas de televisión, donde reúnen, por ejemplo, a muchachos Les da el aval. y lo está avalando. Y dice, antes de comenzar, gracias por el tiempo que me concedes aquí en tu espacio. Claro, Bueno, claro. entonces, eso de hacen... veras, fue a Tampico, Y a Guadalajara también a la reunión. Monterrey, sí. Entonces, en ese nivel no lo dicen, pero a fe mía que en la escuela
los maestros hacen un trabajo esforzado. Claro, falta todavía, y también hay que pensar que a veces les llevan equipos multimedia donde no hay ni siquiera corriente eléctrica en la escuela. Pero lo que yo estaba planteando era que la televisión se ensañó por el dato de las condiciones de la educación en México, y duro, y reportajes para arriba y para abajo, pero nunca dijo parte o gran parte de la responsabilidad de eso la tenemos nosotros. No, nunca. Ahora, además, los papás de esos niños a quienes tú así soterradamente reprochas que no educaron a sus niños. No soterradamente, abiertamente. Abiertamente, sí. Esos papás de esos niños ya fueron educados por la filosofía de la televisión, a la cual lo que menos le conviene es que usted sepa, es que usted lea, es que usted lea libros, es que usted sea superior a la televisión. La superioridad del pueblo es su ruina. Probablemente, don Jorge, lo que esté sucediendo, interpretando a lo que dice Manuel Munguía, es de que no todo está perdido en el terreno de la formación que lleva a cabo la escuela. Por ejemplo, en el bachillerato se ha rescatado una materia que se llama Ética y Valores, y yo he tenido la oportunidad de ver de cerca, de trabajar de cerca estos contenidos, lo cual me parecen sumamente interesantes para revalorar ese quehacer formativo en la enseñanza. Sin embargo, insisto, quiero interpretar el sentir de Manuel Munguía. Lo que sucede es que siempre la escuela, ante la vorágine, ante el avasallamiento de los medios de comunicación como la televisión, se ve en condiciones desiguales. El trabajo va más lento, va caminando como tipo tortuga, mientras que el otro trabajo entrecomillado de comunicación pues lleva una rapidez pero enorme. Sí, ahorita que es fin de año nos ponemos a hacer una reflexión como normalmente nos pide la televisión que hagamos, ¿no? Y empecemos a entrar en su visión comercial, y pensamos en los libros que leímos, en algunas otras actividades lúdicas y formativas que tenemos, pues ya a lo mejor un poco más grandes. El niño está inmerso en lo que nosotros le enseñemos, ¿no? En aprender, por ejemplo, una poesía, que Juanita ha defendido mucho eso, ¿no? Que debería de volverse a enseñar poesía en nivel primaria y secundaria. Ser un poco más críticos de nuestra propia historia y no entender a México nada más a través del documental México siglo XXI, que es a veces nada más donde conocen los niños o muchos jóvenes la historia que nos quieren vender. Y empezar a analizar otros libros de otras culturas también, no nada más afines al poder comercial de la que nos están mandando ahorita como Estados Unidos. Nos vamos a dar cuenta de que este año lo dejamos en blanco, en muchas ocasiones. Pero hay otra cosa que estamos ahorita de momento olvidando. El profesor, sobre todo de primaria y secundaria, tiene que ajustarse a un plan de trabajo, a un proyecto de trabajo, a un plan de estudios. ¿Y quién lo hace? Las autoridades. ¿Cuándo hemos visto que haya una autoridad máxima, un profesor de banquillo en el gobierno? En la secretaría, sí. Nunca. Ahí está. Sumado entonces, también... ¿cómo esperamos que esa persona que ahora está y que ignora totalmente cuál es el proceso de aprendizaje de la lectoescritura, por ejemplo, cómo va a atender a todo un sistema educativo para que el pueblo, la sociedad, aprenda realmente? Al contrario, pareciera que los sistemas educativos se ajustan a eso que estabas mencionando, de llevarse en la vorágine a todo, porque retacan de trabajos inútiles a los maestros, como llenar estadísticas y hacer no sé cuántos documentos. Están más encerrados en la hacer actividad trabajos burocráticos. Días de Sí. Oye, tienen que colaborar con el IFE, pues en lo como... pedagógico, eso Sí. es verdad. Entonces, ahí se desperdicia Con el mucho INEGI. tiempo. Aparte de todos los demás factores que influyen, también hay que poner en la balanza estos. En el libro que una vez nos vino a comentar el psicoanalista Peinado, Sí. describe eso de una manera tan muy bien analizada, que el maestro está más preocupado por cumplir con su supervisor, con su jefe de sector, con el sistema educativo en todo lo administrativo, porque eso sí es sancionable, que por el hecho de prepararse pedagógicamente y enseñar a los alumnos de una manera muy agradable, divertida. Sí, parecería ser que el presupuesto de la educación en México está en un 80% dedicado a sueldos.
Pero si también se sabe que se venden plazas, que hay sindicalismo corrupto, que gran parte del magisterio está dedicado a labores electorales sucias, la educación del niño pasa a segundo término. Si eso agregas la influencia de la televisión, la resultante es que el mundo dice, ¿qué niños tan tontos? O si no dice tontos por piedad, dice no avanzan. Ignorantes. La teoría pedagógica, don Jorge, es muy clara cuando menciona con insistencia de que la esencia de toda acción humana, la esencia axiológica, que es los valores, pues proviene del hogar, en razón de que es el ser humano, el niño, el adolescente, el que pasa la mayor parte del tiempo en el hogar. Pero también el crecimiento y el desarrollo de la mayoría de las sociedades viene de algo muy bonito, que es la inconformidad. Claro. Y en el sistema en el cual estamos, ayudado por la televisión, es crear una tabla rasa para todos, en la cual todos son conformes. Pero me permites un momentito. Cuando tú dices hogar, hay una gran variedad, por no decir varios hogares. Sí, claro. Sí. El que tú y quizá los aquí presentes, en el cual nos educamos, estaba conformado, espero, por todos, por papá, mamá, los hermanos, un criterio de unidad. Quizá el radio viejo del XW, después ya con ustedes la televisión, pero era el concepto de una realidad afectiva y normal. Ahora, cuando tú dices hogar, hoy, sí, se me hace muy difícil. Disperso. Sí, porque definir ese concepto. Definir el concepto de hogar. El papá tiene su problemática muy angustiosa. En el hipotético caso de que no tenga alguna deficiencia de carácter adictivo. Sí. O en el hipotético caso de que siempre esté la figura paterna. Claro, porque muchas veces generalmente no está. Ya hablamos. Espérate, la mamá tiene otra, porque a lo mejor trabaja y a lo mejor también tiene que atender a los muchachos. Y los muchachos ni se diga. Son extraños en su casa, y tanto así que tienen su bolita gay, no todos, pero generalmente sí, o tienen conflicto para hablar, habla con alguno de ellos. Es que la familia nuclear que tradicionalmente conocíamos, ya se acabó. Ya se acabó. Por eso, entonces un hogar está fundamentado por una computadora y un televisor. Y sumado a eso también... Y el concepto del antro y el concepto del océano. Y sumado a eso, la realidad indica que es una familia genérica. Sí. Extensiva. Ahora, esos son los que tendrían que haber educado al niño desde chiquito. Pues está ya en chino, porque ¿cómo les pides que den lo que no tienen? Sí, la palabra en sí misma tiene un pero pensar en la bonito, escuela nada más es también limitar el análisis y buscar la solución en las consecuencias. No, la solución creo que hay que buscarla en las causas. Por eso, las causas es que así conviene. Sí. Y nunca has visto a un ministro de educación o ministra de educación, para que no digas, que diga y que señale cosas así. Oigan, ¿cómo van a hacer con los niños para que avancen? El problema conviene desde su papá y su mamá. Examinemos las problemáticas del papá y el mamá. Desde luego, una economía deficiente, un desgano, una distorsión en muchos valores, y en medio de nosotros la tele como un dios. Ahora bien, don Jorge, yo creo que también aquí hay que reconocer algunas cosas interesantes. Por ejemplo, lo que hace el Estado-Gobierno con relación al fomento de la identidad nacional. En el mes de noviembre pasado, que veíamos el famoso Halloween, que exacerba, que molesta ya, esa forma de inducir, de meter a las escuelas para el fomento de concursos como los altares de vida, que investiguen las tradiciones y costumbres propias de esa época en nuestra realidad mexicana, me parece que es una forma de contrarrestar a esa vorágine. ¿Quién lo hizo? Sí. ¿Todas las escuelas? Sí, lo ha hecho. Entonces yo creo que... ¿Toda la educación mexicana? No todas, pero sí hay esfuerzos. Positivo y las secretarías de educación sí han fomentado justamente ese tipo de acciones que menciona el maestro, con la finalidad pero es que fomentar es una palabra un poco vaga, ¿me entiendes? Es muy de política. Fomentar, el hecho de hacer una declaración ante el Canal 13 en el noticiero de Adela Micha es fomentar. ¿Por qué? Porque lo dijo. No, el chiste es que haya realidad. Habla con un muchacho a ver si de veras le importan los valores. Dile totonaco a un cuate con una ¿Qué traes? ¿Qué traes, güey? Ahora, eso que tú dices de que se hizo la identidad y todo, por ejemplo, tienes otra para que
no es porque vengo enojado y intransigente y duro, No. duro de pelar y todo eso. ¿Cómo es posible que sí se haga, y ustedes dos dicen sí se ha hecho mucho por consolidar la identidad del mexicano? ¿Cómo si la señora Zavala le pone a las niñas de México Barbie como ejemplo a la Barbie? Sí, pero aquí sería el caso de la Secretaría de Educación Pública, porque también hay una gran ¿La diferencia. Secretaría de Educación Pública quién es? ¿La señora Vázquez Robles Prestas. No, Mota? ni siquiera ella. Mota? Ni siquiera ella. Vázquez Ni Mota. siquiera ella habría que mencionarla, ¿no? O la maestra Elvester, No, yo creo que el trabajo docente de base. de base de algunos. Sí, claro, sí. Claro que sí. Sí. Adelante, jóvenes. Qué buena discusión, los trombones. Mira. Para acabar el año bonito. Ensamble de trombones que nos dicen Dios nuestro feliz reposo. Adelante. Se oye muy bien, ¿verdad? Hay reposo, ya ves. Muy bien, muchachos. Se oye muy bonito, se oye muy europeo, se oye muy bien. Y eso es producto de la educación también, ¿eh? Es la de ellos. Sí, sí, claro. Sí. Bueno, entonces... La palabra hogar, por ejemplo, hogar, sí. es una palabra muy bonita en su origen porque se refiere al fuego en donde se cocinaba, ¿no? Sí. Al focus en donde estaba precisamente el lugar donde todo mundo anteriormente se reunía. Y íbamos a hablar también de algunas palabras de fin de año, como por ejemplo cabañuelas. Ajá. Las cabañuelas que decía mi papá. Sí. Cabañuelas, que es el final de cabaña, ¿no? Y que Sí. es los primeros días del año. Muchos tradicionalmente agarran los 12, los 18, los 24 días del año, los primeros, para tratar de predecir Es un sistema de predicción. el clima que va a haber durante el mes, por ejemplo. Y que nuestras personas del campo dominan. Se lo saben la muy bien. predicción. Que dicen que ya últimamente les ha costado trabajo porque La el alteración del clima ha clima, estado ajá. muy alterado. ¿Es No, y cierto? por la luna. También, Sí, no, ya ves que luego la luna cambia crecen hasta y- hasta las presas. Sí, hasta cuando- las presas. Es cuando- por la luna, Se por la llenan luna. y se desbordan. Sí, No tiene bueno, nada que ver por con la las luna. cabañuelas. Sí, Cabañuela, ¿y qué más? de cabañita. Bueno, el que viene es un año bisiesto. Bueno. ¿Por qué se llama bisiesto? Porque recordemos que uno de los calendarios romanos que más tiempo perduró fue el que comenzaba en marzo. Su último mes, por lo tanto, era febrero. A ese mes le reducían o le aumentaban los días según fuese necesario para ajustar el tiempo. Bis sextus quiere decir que el sexto día previo a las calendas de marzo era 2 veces, salía 2 veces, el sí. 23 de febrero. Un día repetido. Un día repetido, bis sextus. Bueno, y se agregaba cada 4 años. Después se tuvieron que hacer otros ajustes porque se dieron cuenta que no lo habían hecho del todo bien y se van ajustando los años de modo que no cada 4 años hay un año bisiesto. Tienen que llenar ciertos requisitos que es un poco complicado por las cuestiones aritméticas que implica, pero el 2008 tendrá 366 días. ¿Y qué son? ¿Por qué se llama así? Porque la expresión era dies vic sextus ante calendas martius, es decir, 2 veces el día 6. sexto anterior al 1 de marzo. ¿Y por qué se llaman calendas? ¿Qué hace normalmente un cobrador cuando va a una casa? Toca. Llama, ¿verdad? Llama. Bueno, ¿Te calienta? calenda viene de Cólera. clamar.
¿Cuál era llamar? Llamar. Sí. Entonces, como era el día que pasaban los cobradores, ¿sí? Se le llamó calendas al primero El día de los cobradores. Y calendarium, El gas. calendarium al registro de deudores que tenían. Eso era originalmente un calendario, el registro de los deudores y quién le iba pagando y cuánto le abonaba. Ese era el calendario originalmente. Había otros días básicos en un mes, por ejemplo, las nonas. Las nonas eran aquellas Tres fechas de la tarde, ¿no? Fechas, no, en este caso se refiere a una de las parcas, la nona que hilaba la vida de los hombres. Pero era otra fecha que coincidía más o menos con la luna creciente. Y una más que se llamaba Idus, que era día que partía en dos el mes, dividus. Ajá. Es un verbo originalmente etrusco y luego ya en latín que quiere decir el que parte. Entonces, esa base servía para medir el tiempo de una manera muy compleja porque primero contaban de adelante para atrás y decían, ¿cuándo es el que vamos a agregar? En el 6º día previo a la calenda de marzo, y dices, pues, ¿cómo está eso? Y ya se enredaba mucho, pero bueno. Que ponerte a hacer Cloto, cuentas. Atropos y Láquesis eran las tres parcas. Y Cloto se llamaba en latín nona, era su equivalente. Pero había en casa un libro viejo que yo trataba de leer y traducir que se llamaba Después de la hora nona. Sí, que es sobre en esto tiene que ver el 9, porque ahí tiene una medición del día, que son las completas, que fueron las últimas que se hicieron en la noche anterior. Pero luego comienza maitines, prima, tercia, sexta, nona, vísperas y completas otra vez. Son las horas de la oración. Sí, también se le llama, en la mañana se le llama laudes. Laudes, hay una que me faltó mencionar, laudes, sí, porque es casi al amanecer. Y esas las estableció la regla de San Benito, que fue una norma que rigió entre la mayoría de los monasterios que operaron en Europa, y algunos todavía lo siguen pero además observando. En base a lo que dices, un sacerdote en formación, o sea, un seminarista y un sacerdote ya en activo, tiene que estar muy pendiente en las horas de la oración, ¿sí? De esto que va a llevar a cabo de reflexión personal, y que se llaman, por ejemplo, dentro de la Iglesia Católica, la liturgia de las horas. De las horas. Y hay una clasificación: liturgia de las horas del pueblo, y luego liturgia especial para Indios, los seminaristas, para los diáconos, y liturgia para el sacerdote en activo. El que ya lee el breviario. Sí. Sí. Por ejemplo, eso de los idus se recuerda mucho cuando se habla de días infaustos. Por ejemplo, Julio César murió en los idus de marzo. Cuídate de los idus de marzo. De los idus de marzo, sí. porque según esto le predijo ahora voy a decir una tontería, un vidente, es decir, un ciego que era vidente, le dijo: morirás en los idus de marzo. Él se dirigía al Senado en esa fecha y fue y le dijo: ya llegaron los idus de marzo. Al ciego le dijo, y él, creyendo que se había salvado ya, que no había llegado a su muerte, dice: ya llegaron los idus de marzo. Y le contesta el ciego: pero todavía no se van. Y al rato lo mataron. Al rato lo mataron. Marzo, mayo, julio y octubre. Sí, los días 15. Y luego los demás eran el 13. Todos los demás días, ahí se va a acordar de una tradición, eran los días 13. Que también por ahí viene esa visión de que el 13 es de mala suerte, ¿no? Sí. De los días. Y referente a calendas también hay un dicho. Para aquellos que dicen que no van a llegar las cosas, te dicen ad calendas grecas. Porque decían los romanos, como ellos medían el tiempo por calendas y calendarios, decían: los griegos miden su tiempo por olimpiadas, están locos, eso no es un calendario. Entonces decía: ¿cuándo vas a pagar la deuda? Ad calendas grecas. Nunca, nunca, decían ellos, y se creó esa expresión. Aquí también hay que mencionar que en todo lo que se festeja, toda la manifestación artística y cultural que se lleva a cabo conforme nos acercamos al fin de año, hay un sincretismo cultural también, en el que interviene la religión, en el que interviene lo pagano, en el que intervienen cuestiones esotéricas, la astrología,
y sobre todo en la cena de fin de año, previa a las 12 campanadas, hay todo un ritual. Ah, sí, interesante. las uvas que se consumen. El barrer, las maletas, ponerse calzones rojos. Sí. Bueno, de bajo color también se llegan a usar, porque luego también, porque no son muy chillantes. Esa bolero. Sí viene de naranjos, ¿verdad? Sí, claro que sí. No, Naranjos, esquina Buenos Aires. Y bueno, otro detalle es que a propósito de la influencia de otras culturas, almanaque no es latino, es árabe. Así es. Manak originalmente quiere decir hincarse o descansar el camello. Es el verbo que indica que el camello reposa. Bueno, después de ser el reposo del camello, fue una estación de reposo para toda la caravana. Después de ser una estación de reposo para toda la caravana, fue el reposo de los animalitos que veían los hombres en las constelaciones, el zodiaco. Y después de eso fue almanaque, el registro de las fechas. Entonces, ¿y qué tiene que ver la astrología en todo esto? Pues en muchísimas cosas. ¿Has considerado el verbo considerar? No, con las ¿A qué te estrellas. suena? Sí. A las estrellas. Considerare. Estrellas, Sí, claro, es decir, unirse con los mensajes de los astros. Claro. Cuando cuando da el ataque Saladino hacia Jerusalén en la época de las Cruzadas, se guía fuertemente por ese almanaque sustentado en el firmamento. Sí. Bien, Adeste Fideles, que usted conoce y que cobra un matiz especial con los trombones, el ensamble de trombones de la Facultad de Música de la Universidad Veracruzana. Adelante, muchachos, son tan amables. Sí. Qué bueno, qué bueno. Ahora que ensayen y que les quede bien, va a quedar. Quedó muy bien. No, esos muchachos merecen una felicitación. A ver, la cultura mexicana también tenía sus formas de medir el tiempo. Sí, de hecho, ¿Y era mejor? entendemos. No necesariamente, digamos, con sus detalles, pero Sí. diferente. Bueno, pues el año nuevo, ¿no? en náhuatl lo nombramos como Yancuic Xihuitl. Sí. ¿Qué significa? El año Año nuevo. nuevo. Yancuic nuevo. Xihuitl, año. Entonces estamos hablando de él. Bueno. Año Si te nuevo. preguntan la edad, te dicen que es Kishiwit. ¿Qué es Xihuitl? Tipía.
Y Sí. si son muchos, pues, ¿qué digo? Un montón. Un titipuchal. Sí. Bueno, Mira y luego, que- por ejemplo, ¿dónde se registra las fechas? Se llama Tonalámatl. Tonalámatl. Es el papel Donde se van de registrando los días. los- Tonali es día, es destino, es paso del sol también. Tonalámatl. ¿Pero qué se registra ahí? Se registra el Tonalpowali. Powali es cuenta, Lo que medición. se cuenta en el día o Y lo que pasa la en el cuenta día. de los La días cuenta de es los días. Tonalpowali. Luego, a veces pareciera que no tenían un calendario muy exacto, porque medían a su modo también con ciclos lunares y solares, y 52 años de los nuestros volvían a coincidir ciertos datos y hacían lo que se llamaba el fuego nuevo. Entonces, son distintas formas de medir Era el otra tiempo, forma de medir. pero Tonalá tendrá que ver algo con tiene contar. con el sol. ¿Tonalá? No, Tonalá es el lugar Lugar del sol. del sol. Ah, Tonali es sol, o Tonatiu más bien. Tonatiu, y el Tonali dios sol. es el día, sí. muy bien. Bueno, volvemos en un minuto, son tan amables, por favor. Con que cuéntame quién era el señor Aguirre y Fierro. Era un poeta que, por cierto, radicó la mayor parte de su vida en Estados Unidos. Sin embargo, dijo él que haber vivido en Estados Unidos, yo creo que le pasó como Octavio Paz, que dice que para escribir El laberinto de la soledad necesitó estar en la otredad, es decir, fuera de aquí. Y el señor Aguirre y Fierro radicó mucho tiempo en Estados Unidos y dice que para no perder la idea de lo mexicano hacían tertulias, y que esto del poema del Brindis del Bohemio es casi la narración de un suceso real, que así pasó, que se inspiró en una de esas reuniones de fin de año para escribir, y que el más inspirado de los que estaban ahí fue alguien que recordó a su mamá, porque todos recordaban otras cosas, los triunfos y los avances económicos y sus gestas profesionales. ¿Y Edipito? Y Edipo canta aunque la rama cruja. Sí. Pero sería algo muy similar entonces con lo que sucedió con la elaboración del soneto por parte de Renato Leduc, que creo que estaba también con unos amigos. Ahí sí fue un reto, fue un reto porque le dijeron que rimara algo con tiempo, y él no recordó que la palabra tiempo carecía de rima. Hoy hay una rima nada más por ahí en el diccionario de la academia para tiempo. Lempo es el nombre que les dan unas gallinas prietas en Honduras. Y el maestro Aguirre y Fierro colaboraba desde allá con los periódicos mexicanos, pero dice que las tertulias se seguían realizando en Estados Unidos, y que en una de esas tantas nació el poema que ya recordamos todos casi siempre Año en con año. fin de año. Sí. Pero eso es muy común. Obviamente me pongo como ejemplo por la vanidad de decir que pertenezco a ese gremio, pero no es así. Pero esto es cierto. De niño había 3 personajes en mi tierra que yo identificaba plenamente, pero totalmente, porque eran, está feo decirlo, pero eran peones, mozos o amigos. Felipe, Bartolo y Vicente. Entonces, Bartolo era el indio que venía a vender orquídeas. Entonces ahí escribí su historia. Felipe, este era Bartolo. Vicente era el que le daba igual todo. Diplomático, quería quedar bien con el presidente municipal, quería quedar bien con los comunistas del pueblo, quería quedar bien con el cura, y era el que es con los patrones y con los de abajo. Él era el cae bien. Ese era el Fouché, el comodín. Sí, el comodín. Y Felipe, que lo mataron por pelear por la tierra, y quien lo mató lo fue a enterrar, y le decía en su tumba: tú querías tu tierrita, órale,
y le echaba las paladas. Sí. Que es la crueldad de la tierra. Esas tres cosas sucedieron y las escribí en aquella cosa que se llamaba Léxico, creo en ti. Pero digo, sí pueden ser cosas de la vida real que se puedan transmitir como esto, que es el brindis del bohemio, y que seguramente ya habrá una música adecuada, excepcionalmente bella, para decirlo y que usted lo recuerde en este fin de año del año 2007, para dar paso a lo que esperamos sea un próspero año para todos, o en todo caso menos malo, menos difícil que que hemos pasado. Y que por cierto, don Jorge, si me permite, yo quisiera que tanto usted como Manuel Munguía se lo dedicaran a mi madre, que el pasado 9 de noviembre, de manera curiosa, también sufrió un accidente y se fracturó el fémur de la pierna izquierda, y que nos está viendo desde Huatusco. Pues con mucho gusto se lo dedicamos, señora, es usted muy amable, y no digas que por compañerismo tu mamá también se descompuso un pie. Así es. Dije compañerismo. Sí, caray, sí. Suele suceder. Suele suceder. Pues un saludo y que se recupere pronto. Adelante, por favor. El brindis del bohemio. En torno de una mesa de cantina, una noche de invierno, regocijadamente departían 6 alegres bohemios. Los ecos de sus risas se escapaban y de aquel barrio quieto iban a interrumpir el imponente y profundo silencio. El humo de olorosos cigarrillos en espirales se elevaba al cielo, simbolizando al resolverse en nada la vida de los sueños. Pero en todos los labios había risas, inspiración en todos los cerebros, y repartidas en la mesa copas pletóricas de ron, whisky o ajenjo. Era curioso ver aquel conjunto, aquel grupo bohemio, del que brotaba la palabra chusca, la que vierte veneno, lo mismo que melosa y delicada la música de un verso. A cada nueva libación, las penas hallábanse más lejos del grupo, y nueva inspiración llegaba a todos los cerebros, con el idilio roto que venía en alas del recuerdo. Olvidaba decir que aquella noche, aquel grupo bohemio celebraba entre risas, libaciones, chascarrillos y versos la agonía de un año que amarguras dejó en todos los pechos y la llegada, consecuencia lógica, del feliz año nuevo. Una voz varonil dijo de pronto: las 12, compañeros, digamos el requiescat por el año que ha pasado a formar entre los muertos. Brindemos por el año que comienza, porque nos traiga ensueños, porque no sea su equipaje un cúmulo de amargos desconsuelos. Brindo, dijo otra voz, por la esperanza que a la vida nos lanza de vencer los rigores del destino, por la esperanza nuestra dulce amiga que las penas mitiga y convierte en vergel nuestro camino. Brindo porque ya hubiese a mi existencia puesto fin con violencia, esgrimiendo en mi frente mi venganza, si en mi cielo de tul limpio y divino no alumbrara mi sino una pálida estrella, mi esperanza. ¡Bravo!, dijeron todos. Inspirado esta noche has estado y hablaste bueno, breve y sustancioso. El turno es de Raúl. Alce su copa y brinde por Europa, ya que su extranjerismo es delicioso. Bebo y brindo, clamó el interpelado. Brindo por mi pasado, que fue de luz, de amor y de alegría, y en el que hubo mujeres seductoras y frentes soñadoras que se juntaron con la frente mía. Brindo por el ayer, que en la amargura que hoy cubre de negrura mi corazón, esparce sus consuelos, trayendo hasta mi mente las dulzuras de goces, de ternuras, de dichas, de deliquios, de desvelos. Yo brindo, dijo Juan, porque en mi mente brote un torrente de inspiración divina y seductora, porque vibre en las cuentas de mi lira el verso que suspira, que sonríe, que canta y que enamora.
Brindo porque mis versos cual saetas lleguen hasta las grietas formadas de metal y de granito del corazón de la mujer ingrata, que a desdenes me mata, pero que tiene un cuerpo muy bonito. Porque a su corazón llegue mi canto, porque enjuguen mi llanto sus manos que me causan embelezos, porque con creces mi pasión me pague. Vamos, porque me embriague con el divino néctar de sus besos. Siguió la tempestad de frases vanas, de aquellas tan humanas que hallan en todas partes acomodo, y en cada frase de entusiasmo ardiente hubo ovación creciente y libaciones y reír y todo. Se brindó por la patria, por las flores, por los castos amores que hacen un valladar de una ventana, y por esas pasiones voluptuosas que el fango de placer llenan de rosas y hacen de la mujer la cortesana. Solo faltaba un brindis, el de Arturo, el del bohemio puro de noble corazón y gran cabeza, aquel que sin ambajes declaraba que solo ambicionaba robarle inspiración a la tristeza. Por todos estrechado, alzó la copa frente a la alegre tropa, desbordante de risa y de contento. Los inundó en la luz de una mirada, sacudió su melena alborotada y dijo así, con inspirado acento: brindo por la mujer, mas no por esa en la que halláis consuelo en la tristeza, rescoldo del placer desventurados. No por esa que os brinda sus hechizos cuando besáis sus rizos artificiosamente perfumados. Yo no brindo por ella, compañeros, siento por esta vez no complaceros. Brindo por la mujer, pero por una, por la que me brindó sus embelezos y me envolvió en sus besos, por la mujer que me arrulló en la cuna. Por la mujer que me enseñó de niño lo que vale el cariño, exquisito, profundo y verdadero. Por la mujer que me arrulló en sus brazos y que me dio en pedazos, uno por uno, el corazón entero. Por mi madre, bohemios, por la anciana que piensa en el mañana como en algo muy dulce y muy deseado. Porque sueña tal vez que mi destino me señala el camino por el que volveré muy pronto a su lado. Por la anciana adorada y bendecida, por la que con su sangre me dio la vida y ternura y cariño, por la que fue la luz del alma mía y lloró de alegría sintiendo mi cabeza en su corpiño. Por ella brindo yo, dejad que llore, que en lágrimas desflore esta pena letal que me asesina. Dejad que brinde por mi madre ausente, por la que llora y siente que mi ausencia es un fuego que calcina, por la anciana infeliz que sufre y llora y que del cielo implora que vuelva yo muy pronto a estar con ella, por mi madre, bohemios, que es dulzura vertida en mi amargura y en esta noche de mi vida estrella. El bohemio calló. Ningún acento profanó el sentimiento nacido del dolor y la ternura, y pareció que sobre aquel ambiente flotaba inmensamente un poema de amor y de amargura.
gracias. Este ensamble de trombones de la Facultad de Música de la Universidad Veracruzana son Gil Martínez Herrera, Edmundo Antonio Serrano, Luis Alberto Serrano, Edgar Jiménez Orozco, Hugo Dominguea Aguirre, Juanelo Contreras Vázquez y Héctor Cerón Ordóñez. Muchas gracias, jóvenes, son ustedes muy amables, que tengan mucho éxito en sus futuras presentaciones, y quiero agradecerles en todo lo que va de nuestros programas de este año 2007. Primeramente, gracias al gobierno del estado de Veracruz, que finalmente nos tolera, hay que decirlo, de verdad, allá, muchas gracias. Fuitolis peccata mundi. Sí, pues sí, pues hay que decirlo, bueno, que bueno. Entonces, a las diferentes organizaciones que han pasado por el canal, a todos muchas gracias, a los compañeros también. Florería y detalles, a doña Ana María Bordonev. Doña Ana María Bordonev, muchas gracias, y sígale con nosotros porque sus flores se ven muy bonitas y son muy bellas. 818-4463, a los viveros El Olmo del ingeniero Miguel Contreras, desviación a Las Trancas, que está precioso también. Muchas gracias, don Miguel, usted muy amable, ojalá tenga mucho éxito en el próximo año como lo ha tenido en sus viveros El Olmo. Euromuebles, que desde luego está regalando extraordinariamente precios magníficos para el público, está rematando su mercancía y sus existencias en Ávila Camacho 244B, 890-6531, tiene una gran venta de fin de año. Fraccionamiento, la fonda de mis amigas, mira, trajo una silla muy curiosa. Fonda de Los Ángeles, Hermanas Delgados, en Puebla 29, fraccionamiento Los Ángeles, 841-3482. Gracias, hermanitas bellas, extraordinarias, y hacen una comida excepcional, sí, eso hay que decirlo. A nuestros nuevos amigos del Hotel Howard Johnson, a don Rafael Blanco, 20 de noviembre Oriente, número 455, Colonia Modelo, 818-2020 y 818-2599. A todos ustedes, muchas gracias, ustedes compañeros, un feliz año 2008. Juanita, ¿quiere agregar algo y cerrar? Usted, como es que es la reina de nuestro programa. Ay, gracias. Bueno, pues, mira, gracias. En estos días lo habitual es que todo mundo desee un feliz y próspero año nuevo. Se limpió la casa, se adornó, se colocó el nacimiento y encendieron las lucecillas. Materialmente no alcanza el tiempo. Comprar dulces, colaciones, fruta para los ponches y uno que otro regalito de cumplido. Sin contar que en las calles hay tanta gente ansiosa, nerviosa, impaciente. Pero siempre habrá que darse unos minutos para suspirar por un mejor futuro, para recordar a los seres queridos con quienes compartimos un alegre pasado, a los amigos que sin razón alguna hoy dejamos de ver. Muchas personas, llevadas por la nostalgia, por la evocación de momentos disfrutados, caen en la tristeza que muchas veces se acentúa por la machacona insistencia y el bombardeo publicitario del comercio que exige: compra, compra, sé feliz, ríe, ríe, como si la felicidad dependiera solo de comprar. Pocas veces fue tan bien aplicada la palabra masivo como lo es actualmente para los medios de comunicación. Masivo por llegar a las masas, pero más lo son por masificar una sociedad de individuos que en su heterogeneidad tienen su esencia. Vivimos cerca, en la misma calle, en el mismo edificio, pero cada uno es diferente. Es como es, en el más puro sentido ontológico. Volviendo a la publicidad, hay temporadas en que resulta contaminante, dañina, perniciosa. Y de ahí una grotesca imposición de cómo gastar el aguinaldo. En un principio, el aguinaldo fue un obsequio que se daba en la Navidad o Día de Reyes, y era por gusto, no por obligación.
Con los cambios sociales se oficializó la entrega de una parte proporcional y adicional al salario. La buena intención de que todo mundo tuviera un ingreso extra para la cena de Navidad y Año Nuevo empezó a desvirtuarse cuando el comercio se sintió con el derecho de administrar el aguinaldo. Apártelo hoy, páguelo hasta con el aguinaldo. So riesgo de que me tachen de pichicata o avara, pienso que esto no está bien, tomando en cuenta que el empleado, el obrero, recibirá un aguinaldo uno, nada comparable con el de los diputados y demás políticos. Cuando el modesto y honrado trabajador recibe la gratificación de fin de año, prácticamente esta ya está comprometida y aún quedan compromisos que cumplir. Intercambio de regalos, cena o comida de convivencia. La cana al aire en el antro de moda, pues tendrá que esperar hasta el año próximo. De cualquier modo, felicidades. Vamos, Juanita. Vamos.